Muy buenas a todos. La siguiente historia llega a nosotros gracias a un misterioso personaje que se esconde en los rincones más solitarios de la Ciudad de México. Cuando tenía 15 años adopté a una pequeña gata negra a la que nombré Sofía, ya que me recordaba a cierto personaje de una creepypasta que escuché cuando era más joven. Viví con ella muchos momentos hermosos. Su compañía siempre me significó un importante motor para la vida. Desde siempre Sofía fue un animal muy tierno y amigable. No obstante, también era tímida con quien no fuera yo. En fin, fue la gran compañera de mi vida por varios años, hasta que sucedió lo que me importa contar aquí. Hablando sobre mí, cuando cumplí 23 comencé a interesarme apasionadamente por los temas esotéricos, ocultos y demoníacos. Tal fue la magnitud de mi nueva pasión que volqué mis estudios y mis tiempos de ocio hacia esas dimensiones desconocidas de la existencia humana y más que humana. Fatal error, y lo que me condenó para siempre. En una infausta ocasión en que me vi tentada en participar en un supuesto ritual de poca monta por supuestos usuarios de cuarta de la magia oscura, comenzó lo que sería el martirio más horrible al que jamás me haya sometido. El ritual en cuestión no era algo diferente a lo que la mayoría de personas se imagina cuando les mencionan la palabra. Sin embargo, mis conocimientos sobre lo oculto fueron lo que terminó haciendo efectivo ese encuentro de aficionados. Dentro de un círculo dibujado con sal negra, en la que había un pentagrama dibujado con otra sal roja, había alrededor de 6 personas tomadas de la mano y con los ojos vendados. Comenzamos a invocar espíritus paganos y seres familiares a los que pudiéramos pedir favores. Ninguna novedad. Todo se sentía cada vez más como la payasada del siglo. El sentimiento de ridículo y culpa por haber participado en esa turba de charlatanería me hizo sentir como el ser más patético de la existencia. Cuando salimos, la mayoría de los asistentes decían sentirse diferentes y experimentar algo parecido o un miedo profundo. Yo, por mi parte, simplemente me sentía ridícula y arrepentida. Me fui en cuanto pude. Todos se extrañaron, pero no soportaba el sentimiento de vanidad que vertían todos por sus bocas tras haber jugado a hacer algo que murió hace mucho. Tras tomar el transporte público y soportar el sentimiento de vacío espiritual y existencial, llegué a un punto de mi recorrido donde siempre se bifurca mi pensamiento, pues siempre me decido en si andar a pie las calles que dan en línea recta hacia mi casa o si tomar un transporte. A pesar de que era ya algo tarde, decidí caminar con la esperanza de que mi mente se aclarara tras el remolino de emociones autodestructivas que el falso ritual me había traído. Durante mi caminata, iluminada por los focos del alumbrado público que proyectaban una endeble sombra cada vez que pasaba por la luz, comencé a notar ciertas cosas extrañas que, encreciendo, me llevaron a un estado de locura temporal. De pronto, entre mi sombra y yo se atravesaba, interrumpiendo mi soledad, una sombra extraña como si alguien pasara frente a mí. Una luz la veía y otra no, hasta que comencé a verla en todas y cada una de las iluminadas estaciones por las que pasaba. Me detuve varias veces extrañada, intentando averiguar de dónde venía aquella extraña sombra. Pasaba y regresaba por donde venía bajo la luz para verla de nuevo, y no se aparecía. Tras intentar con toda mi voluntad ignorar semejante fenómeno, se presentó otro que casi me hace olvidar esa extraña sombra. Escuché como si alguien susurrara a mis oídos extrañas palabras en un lenguaje que no lograba comprender. Esos sonidos furtivos poco a poco comenzaban a hacerse más presentes y fuertes. Seguido de ellos, un mareo tremendo me tomó y no pensaba más que en que no llegaría a casa. Y si llegaba, sería para caer y quedarme en el suelo. Empero, logré llegar. Estoy familiarizada con que al entrar lo primero que veo es a mi pequeña gatita, esperando. Y esta vez no fue la excepción, pero algo andaba mal. Cuando entré, se esponjó como cuando ven algo que les aterra, y se puso en posición como si fuera a atacarme. Mi debilidad no me dejó más que tirarme al piso y presenciar la extraña escena de mi gato. Cerré los ojos y no volví a estar consciente hasta el día siguiente. Entrada la mañana tenía una sensación parecida a la resaca,
Me preocupé y dispuse todo para ir al médico y comentarle lo que me había sucedido, aunque dudé un buen rato, ya que además del malestar físico, me invadía una extraña sensación de desesperación y un miedo profano. Instintivamente quise ir a recostarme a mi cama, pero antes busqué a la pequeña Sofía para que me acompañara, ya que es costumbre que cuando le indico que dormiré un poco, ella espera a que la cargue a la cama y la deje ahí un rato. Curiosamente, no la encontraba por ningún lado. Busqué por un rato sin resultados, por lo que la preocupación comenzó a tomarme. Recordé vívidamente cómo me habían recibido la noche anterior, con el horror de sus ojos salvajes, que tal vez veían algo más que lo que yo podía ver. A pesar de todo, me resigné teniendo la certeza de que no podría estar fuera de casa, y por el cansancio, decidí recostarme. Tras varias horas de reposo, al despertar me encontré con que Sofía estaba en un rincón del cuarto casi camuflajeada por la oscuridad, relamiéndose su pelaje tranquilamente como suele hacerlo. Esta imagen me llenó de sosiego. Me levanté y me acerqué, pero de nuevo Sofía me gruñó como desconociéndome. Insistí en acercarme y lo que me gané fue un rasguño en la palma de la mano y ver cómo escapaba despavorida de mí. Supuse que lo más lógico era pensar que algún olor extraño que haya traído del ritual falso le molestara, lo suficiente como para cambiar así su conducta. Así que me bañé. No la quise molestar mucho más y me dediqué a mis asuntos. Pero entre mis asuntos siempre se intercalaba una meditación obsesiva sobre lo que me había pasado la noche anterior. La sombra, las voces, Sofía, los mareos, el desmayo. En el fondo de mi pensamiento vagaba la posibilidad de creerme que algo sobrenatural había sido la causa. Pero a pesar de mi fascinación por los temas que exceden la racionalidad humana, opté por refugiarme de nuevo en el escepticismo. Es probable que algún químico presente en el lugar me hubiera intoxicado. Pasaron los días. Mi tiempo mental era ocupado por el miedo profundo que se escondía tras los recuerdos post-ritual, y la preocupación principal era que Sofía se mantuvo extraña y un poco agresiva conmigo. No comprendía. Incluso se me dificultó que un veterinario pudiese revisarla. Ante su aparente buena salud no pude hacerme más que a la idea de que en algo me había equivocado y pasaría tiempo para que su tierno comportamiento volviese a ser el mismo. Tras varias semanas, poco a poco noté cómo parecía que Sofía volvía a ser un poco amigable, pero una extraña sensación de desconfianza siempre nos envolvía a ambas cuando estábamos cerca. Además, durante todo el tiempo que toleré su nuevo y horrible comportamiento, tuve que ser testigo de un carácter destructor que no paraba. Todo el pequeño departamento que compartíamos estaba lleno de las marcas de sus garras. No tenía piedad con ninguna cosa, y cada animal que se acercara era víctima al instante. Sentía que conmigo había un animal diferente al que una vez fue mi pequeña gata. Una noche que sobrepasó a mi encuentro con los charlatanes, Sofía enloqueció de tal forma que estaba por toda la casa rasguñando las cosas de una manera tan salvaje que parecía poseída por algo. Intenté tomarla para encerrarla temporalmente, pero se defendió y sus rasguños, a los que ya estaba acostumbrada, se sintieron diferentes. Sentí que sus garras habían penetrado a una profundidad que era imposible para un pequeño animal, y también, al momento de que emanaba la sangre de mis brazos, sentía que me quemaba como un agua hirviendo. Me asusté y de inmediato la sugestión o el pavor profundo me tomó. Finalmente logré encerrar a Sofía en el baño cuando corrió para meterse en él. Cerré la puerta casi cuando asomaba su cabeza, y cuando me alejé un poco, comenzó a maullar de una forma progresiva. Primero parecían ser los inofensivos y lindos maullidos de la gata que siempre tuve, pero después, poco a poco, fueron transformándose en horribles alaridos que nunca un gato podría hacer, al punto de que parecía que varios animales se encontraban dentro junto con ella. Tales sonidos resonaban tanto en la casa que me abrumaba al punto de que el mareo que antes había sentido en la calle volvió repentinamente. Me senté y después de unos segundos de silencio sentí un poco de alivio. No obstante, de inmediato otro fenómeno se apoderó de mi hogar. Un olor nauseabundo y terrible se hizo presente de golpe, inundando toda la casa. Tal era el hedor que casi no lo soportaba
y mis pies luchaban por escapar, pero mi voluntad me hizo buscar la fuente de algo tan horrible. Tras unos minutos de una búsqueda frenética, abrí un armario que normalmente no utilizo, y lo que encontré fue la cosa más horrible que haya visto jamás. En un pequeño compartimiento del armario yacía el cadáver putrefacto de la pequeña Sofía, el cual, además de estar en ese estado, tenía heridas que evidenciaban un trato de una crueldad inmensa. El gesto que tenía en su pequeño rostro era el de alguien que había presenciado al demonio mismo. De inmediato razoné que si la pequeña desgraciada Sofía se encontraba ahí, el otro animal que estaba haciéndose pasar por ella no podía tener otra naturaleza que la demoníaca. Corrí fuera de la casa con desesperación. Pasando por el corredor escuché cómo en el baño se escuchaba que algo embestía la puerta con fuerza. La vista se me nubló rápidamente y caí de nuevo. Volviendo tras un periodo de inconsciencia, me encontré con que continuaba el hedor, pero el ruido había cesado. Armándome de valor, revisé el baño de nuevo y lo que encontré fue un río de sangre espesa, como si hubieran acabado con un animal enorme de una manera sádica. La ventana estaba rota y no pude hacer más al respecto que dar un digno adiós a mi querida Sofía.